nada más este curso, de las últimas conferencias de investigación que estamos dando dentro del ciclo de formación del INCAR, y tenemos a Miguel Pruneda, que es científico del CIN y que nos va a dar una charla que, bueno, está el título ahí en inglés, yo os lo voy a decir en español, que fue como me lo pasó directamente y no tengo que traducir ni nada. Simulaciones de estructura electrónica a la nanoscala. Miguel hizo la tesis en la Universidad de Oviedo en física teórica, de hecho, en el año 2002, y ha trabajado con la inmovilización de residuos nucleares en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge y desarrollando nuevos métodos para estudiar las dinámicas de las partículas de alta energía moviéndose a través de la materia. En 2005 consiguió un contrato Juan de la Cierva en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona y en septiembre de 2005 se trasladó a la Universidad de California, Berkeley, a hacer un postdoc en la dinámica de electrónica. Ya veréis, ¿eh? Aquí es donde meto yo ahora, la pata al traducir directamente todas estas. Bueno, puede ser movimiento de electrones bajo campos dinámicos de energía, supongo. Y en spintronic, esa parte no hace falta traducirla, ¿vale? Retornó en 2008 como JAEDOC, incorporándose al Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología, que no es el de aquí, es el CIN2, ¿vale? Que luego se reconvirtió en ICN2, ¿vale? Donde también obtuvo, pues primero un contrato Ramón y Cajal, el que no llegó a incorporarse porque consiguió la plaza de científico titular. Desde 2022 pertenece al CIN, al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnologías del Entrego, ¿no? Nuestros compañeros del CIN, y desde 2024 pues tiene una doble afiliación con el CIN y el CIN2 o ICN2, ¿vale? Un lío. Bueno, nada. Sobre su investigación y en lo que se dedica de verdad y no en traducciones sobre la marcha mal hechas, nos va a contar él, así que nada más que agradecerle su predisposición a participar en este ciclo y a todos vosotros por estar aquí hoy acompañándonos. Y nada más, te dejo ya la palabra del todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a dar la charla sobre las cosas que hago, que es una cosa que ni siquiera he hecho todavía en el CIN. Donde llevo un par de años y todavía no sé cuánta gente sabe lo que hago. Vale, va a ser una charla, o sea, mi idea es hacer una charla muy amplia, ¿vale? Es un poco cosas que se pueden hacer en simulación, algunas cosas que yo hago o he hecho y un poco perspectiva, ¿vale? No va a ser un seminario al uso, creo. Entonces, preguntas por el camino, por favor, interrumpidme. Y yo creo que intentaré hacer alguna también, de vez en cuando, ¿vale? Para que estéis despiertos. O para saber si me estáis siguiendo, porque a lo mejor no me estáis siguiendo, porque el perfil de la gente que trabaja aquí, o sea, yo soy físico, hago simulaciones y sé que no todo el mundo es físico y no todo el mundo hace simulaciones. Entonces me gustaría un poco eso, que si hay algo que no quede claro, que me paréis y intento explicarlo de una manera un poco más accesible. ¿Vale? Ok, pues mi historia, como dijo Teresa, yo he estado en los últimos 15 años en Barcelona, ¿vale? En el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que es el o el hijo pequeño, o el hijo mayor, no sé cómo decirlo, del CIN2, ¿vale? Que es el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, que tiene unas siglas tremendamente parecidas al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, con lo cual cuando pedí el traslado de plaza de un sitio a otro se formó un caos tremendo en el CSIC, porque no sabían por qué me estaba moviendo del mismo instituto de un lado a otro, básicamente, porque no distinguían la diferencia entre nanomateriales y nanociencia. Y ahora estoy en el Entrego, ¿vale? Mi sitio de trabajo es el Entrego. Me he incorporado al grupo de modelización y simulación que no tenía nadie de personal en el CSIC. Ahora hay otra persona del CSIC, un investigador, un químico teórico, Pedro Braña, con lo cual ya no estamos solos. Y luego el resto del grupo de nanosimulación está en la universidad, porque el CIN, como sabéis, es un centro mixto entre la universidad, el CSIC y el Principado. Ok.
El outline de la charla. Lo que os voy a contar es un poco una pequeña introducción de qué es esto de la simulación en la nanoscala, qué tipo de cosas se hace, cuáles son los fundamentos de lo que hay por debajo. Luego haré una pequeña... por cierto, la charla estoy dando en castellano, porque entiendo que es en castellano que lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero si hay alguien que prefiere otro idioma, que me diga y no. Pues... catalán, bable, inglés, y me podría aventurar en algún otro, pero sería vergonzoso, así que mejor no. Entonces, el siguiente bloque de discusión es las cosas, un poco de overview de cosas que he hecho que creo que pueden sonar más o menos inteligibles. Luego voy a hacer algo más de venta. Voy a vender la burra de para qué sirven todas estas simulaciones a aplicaciones científicas, pero también industriales, ¿vale? Introduciendo esto del high throughput, la revolución del high throughput, que es el cálculos de alto rendimiento, cálculos masivos en general, no es necesariamente de alto rendimiento, sino muchos cálculos. Luego hablaré sobre el futuro, y aquí haré el experimento de preguntarle a ChatGPT qué es el futuro de la estructura electrónica, y luego discutiré lo que nos da. Y finalmente las conclusiones, ¿vale? Es un poco la cosa. Ok. Y intentaré poner algunas cosas para quitarle peso a la charla, ¿vale? Forges me encanta, y la idea de, o sea, su perspectiva de la miserable vida de los científicos y del CSIC, yo creo que era muy consciente de todo ese tipo de cosas, entonces de vez en cuando pondré alguna cosita. Vale, pasamos a faena. Computational Material Science es básicamente hacer simulaciones con ordenador de materiales, de propiedades de materiales, a partir de algún tipo de modelo, de algún tipo de teoría subyacente, ¿vale? Intentar extraer propiedades para poder luego verificar, aportar información extra a los experimentos, hacer sugerencias de nuevas cosas que se pueden hacer, lo que sea. Entonces, dependiendo de la escala espacial que uno quiere tratar, que uno quiere simular, o de la escala temporal, pues necesitamos utilizar modelos o teorías diferentes, ¿vale? Desde la escala atómica, las herramientas más poderosas son todas las técnicas de computación de química teórica, ¿vale? Química cuántica. Conforme uno empieza a aumentar el número de átomos, el tamaño de los sistemas, pues uno tiene que empezar a introducir simplificaciones, modelos un poco más eficientes de manera computacional. Y aquí uno de los emblemas de la simulación en nanociencia es el DFT, es la teoría del funcional de la densidad. Y ahora una pregunta es, ¿cuántos de la audiencia han oído hablar alguna vez de DFT? Bien, ok, fantástico, porque entonces ya esto me facilita mucho la vida. Vale, entonces tenemos DFT, que nos permite movernos en escalas de unos pocos átomos, centenares de átomos, incluso miles de átomos, ¿vale? Con lo cual, su nicho de actividad básicamente es la nanociencia, ¿vale? Es, digamos, casi la herramienta de simulación más precisa que uno puede utilizar en nanociencia. También tiene sus limitaciones, tiene sus problemas, y a veces hace falta hacer cosas un poco más sofisticadas, pero entonces nos vemos obligados a reducir el número de tamaños, el número de electrones que tenemos en nuestro sistema. Con DFT también se puede hacer dinámica molecular, lo que se llama ab initio molecular dynamics, ¿vale? Y eso permite hacer simulaciones en el tiempo, pero estamos limitados siempre a escalas temporales relativamente pequeñas, porque tenemos que hacer cálculos pesados, uno tras otro, de manera secuencial, entonces no podemos irnos a tiempos muy grandes. Si queremos hacer simulaciones largas en el tiempo, normalmente necesitas simplificar, no hacer un cálculo ab initio, sino utilizar unos potenciales interatómicos efectivos que sean más tratables, ¿vale? Que sean muy rápidos de calcular. Entonces, para ir a sistemas, simulaciones más largas o sistemas más grandes, pues necesitamos hacer lo que se llama dinámica molecular o molecular mechanics,
Y luego ya sistemas mucho más grandes o simulaciones mucho más largas ya requieren hacer otro tipo de aproximaciones como elementos finitos o incluso más arriba de todo esto, ¿vale? Esto ya entra un poco en la parte ingenieril, ¿vale? Entonces, en nanociencia básicamente nos estamos moviendo en este rango, ¿vale? Donde la combinación de métodos de química computacional cuántica, DFT y dinámica molecular. Y por aquí ya se ve el machine learning porque es la tendencia y es lo que básicamente todo el mundo está empezando a hacer de una forma u de otra, ¿vale? Ok. Entonces en DFT es, como decía, es como el estándar de las simulaciones en nanociencia y permite hacer una variedad de estudios pues gigantesca. Y una prueba del impacto que tiene en la comunidad científica es que, bueno, según un artículo de Nature de hace unos años, bueno, hace ya 10 años, 12 de los papers en todas las ramas de la ciencia, 12 de los papers más citados son papers relacionados con DFT, con la teoría del DFT, ¿vale? Y solo para haceros una idea de lo que esto significa, es lo que hicieron es un modelo de número de artículos en papel, es una montaña de artículos. Los 100 más citados sería una capita muy al final. El descubrimiento del ADN no llega ahí, ¿vale? El descubrimiento del ADN está aquí, tiene muchísimas menos citas que el top 100, ¿vale? Y la capa de ozono, el descubrimiento de la capa de ozono está por ahí abajo. O sea que es bastante llamativo eso que DFT, que es una teoría que en principio es como muy sofisticada para hacer un tipo de cálculo muy específico, haya tenido tanto impacto. Y eso, solo mencionar que de los 10 mayores papers más citados son todos papers que tienen que ver con proteínas. Vale. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues con DFT puedes hacer básicamente un poquito de todo, en ciencia de materiales, en química, en física, etc. Entonces, estos son como algunos de los ejemplos de cosas que, para ilustrar un poco eso, cómo el espectro de aplicaciones es súper amplio. Va desde aplicaciones de catálisis, donde lo que la gente básicamente hace es utilizar DFT para simular energías de absorción de moléculas en clústeres o en superficies o reacciones, las barreras de las transiciones químicas entre los distintos reactivos, todo este tipo de cosas. También se pueden hacer propiedades ópticas de moléculas, sacar, por ejemplo, dada una molécula determinada, qué color va a generar si lo utilizas como un colorante alimenticio, por ejemplo, con lo cual se pueden optimizar propiedades de o sea, la salubridad la toxicidad de los distintos colorantes alimenticios a partir de un screening que haces simplemente de la estructura electrónica con DFT. También se está utilizando bastante últimamente en el tema de nanotribología, o sea, cosas de fricción a la nanoescala, entendiendo qué es lo que pasa cuando pones dos materiales en contacto uno con el otro y tienes que hacer el rozamiento, tienes que minimizar el rozamiento, ¿va? Básicamente lo que simulas es cuál es la interacción entre estos dos materiales diferentes en función de la presión, de la velocidad a la que se están desplazando, etc. También se utiliza, se está utilizando bastante para temas de materiales nucleares, para entender en los reactores nucleares o cuando uno está haciendo inmovilización de residuos, pues lo que yo estaba haciendo en Cambridge, entender cómo una partícula ionizante que se mueve dentro del material genera daños, genera defectos, nuevos defectos en el material o amorfización del material, cómo se puede recuperar luego la fase cristalina del material haciendo dinámica molecular, ese tipo de cosas. Entonces, para el futuro reactor de fusión, el ITER, pues hay gente haciendo simulaciones DFT de materiales que luego se van a tener que utilizar en toneladas, ¿vale? Entonces, desde el nivel atómico tienes información que luego vas a poder extrapolar a sistemas mucho más grandes. En bioquímica, pues un poco relacionado también con catálisis, se buscan absorciones de moléculas, propiedades de moléculas cada vez más grandes, el anclaje de unas moléculas dentro de otras, ese tipo de interacciones. Otro campo un poco sorprendente es en conservación del arte.
se intenta entender pues, cómo se produce la degradación de un material cuando está en contacto con unas moléculas, por ejemplo, de gases, o cómo el agua puede degradar la superficie y qué tipo de aditivos puedes poner en la superficie de los materiales para evitar esa degradación, ¿vale? También en corrosión de materiales, también hay bastante trabajo en ese campo. Y luego, en toda la parte de dispositivos electrónicos. El silicio, los defectos en el silicio, otros semiconductores, cuando tienes interfaces de semiconductores, propiedades térmicas, propiedades ópticas, el transporte electrónico, todo ese tipo de cosas, es digamos, uno de los nichos típicos de DFT, de aplicaciones de DFT. Vale, entonces, aunque la mayoría ya lo sabéis, una recapitulación de qué es esto del DFT, ¿vale? ¿Cuáles son las ecuaciones que uno tiene que resolver para hacer las simulaciones, ¿vale? En general no estaríamos hablando de las ecuaciones de Newton, aunque cuando uno hace dinámica molecular, en el fondo lo que estás haciendo es suponer que tus átomos son partículas suficientemente grandes para que las leyes de Newton todavía apliquen. Entonces lo que haces es una dinámica de Newton no relativista. Normalmente tampoco estamos hablando de Einstein, porque no estamos haciendo cosas relativistas, muy masivas y muy rápidas. Esto es más para cosmología. Sí podríamos estar hablando de Dirac, ¿vale? Sistemas con masa pequeña, pero puedes tener efectos de que tus electrones se mueven muy rápido, están cerca del núcleo, pues tienes efectos relativistas. El spin orbit, el acoplamiento entre los spines y el momento orbital puede ser importante para aplicaciones de spintrónica. Entonces, estaríamos moviendo básicamente en este rango de aplicaciones. La ecuación de Schrödinger es lo fundamental. Entonces, estamos hablando de una ecuación de Schrödinger de muchas partículas. En general, uno debería considerar ecuación de Schrödinger para los electrones y para los núcleos. Lo que pasa es que la aproximación de Born-Oppenheimer nos viene al rescate, con lo cual Born-Oppenheimer nos permite desacoplar el problema de la función de onda electrónica y nuclear en el producto de una función de onda electrónica que depende paramétricamente de las posiciones de los núcleos y una función nuclear, ¿vale? Y esto básicamente nos permite tratar a los electrones por un lado, los núcleos por otro. Los núcleos se resuelven con la ecuación de Newton, se mueven siguiendo la ecuación de Newton, y los electrones se mueven siguiendo la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Una ecuación de Schrödinger que depende paramétricamente de las posiciones de los átomos. Vale. Entonces, para poner en contexto por qué DFT es útil y es relevante. Si uno hiciera esto, claro, uno tiene una función de onda de electrones que depende de posiciones, ¿vale? Y esto es un elemento, una construcción matemática que es muy difícil de manipular. Tiene muchos grados de libertad y almacenar esto, utilizar esto, manipular esto es súper complicado. Entonces, un experimento mental como muy sencillo es, imaginemos que que dividimos el espacio tridimensional en un mallado de puntos para ver cómo son los valores de esta función de onda. Y para simplificarlo mucho, supongamos que solamente tenemos 2 puntos en cada una de las direcciones, ¿vale? Con lo cual el grid de puntos con información de la función de onda sería un 2 por 2 por 2, ¿vale? Para describir un electrón, solamente una función electrónica de un electrón, lo que tendríamos que almacenar son los 8 puntos, el valor de la función, que en general es una función compleja. Tendríamos que almacenar 8 números complejos en nuestro mallado de puntos, ¿vale? Mientras que si nos pasamos a 10 electrones, pues tendríamos que tener la función de onda de esos 10 electrones en este mallado. Eso ya nos va a 10 elevado a 9 valores, ¿vale? Esto empieza a crecer de manera exponencial. 100 electrones, ya estamos hablando de 10 elevado a 90, que es intratable en cualquier sistema. Si en lugar de la función de onda electrónica utilizamos la densidad es una función únicamente de la posición. No tienes que guardar y es la misma densidad para todos los sistemas electrónicos. Con lo cual, almacenar esto y manipular la información de la densidad es mucho más manejable que manejar la información de las funciones de onda. Y esto es básicamente lo que hace que DFT se haya establecido como el método de referencia para hacer simulaciones, porque permite hacer sistemas más grandes, básicamente.
Si tienes sistemas con poco número de electrones, los métodos de química computacional, que básicamente es trabajar con la función de onda electrónica y diferentes configuraciones, va a ser más preciso porque DFT, en el fondo, tiene algunas aproximaciones escondidas debajo de la alfombra, ¿vale? Entonces, esto es simplemente es una broma de por qué DFT es ventajoso, ¿vale? Ok. Entonces, he hablado mucho del coste computacional y por qué DFT es ventajoso. Tal cual. Al final, los teóricos, los simuladores, no tenemos un laboratorio, lo que tenemos es un ordenador, y nuestro ordenador hace todo el trabajo sucio, ¿vale? Bueno, en realidad todo el trabajo sucio lo hacemos nosotros programando los programas que luego van a correrse en el ordenador, pero nuestro laboratorio es un centro de datos, es un superordenador, ¿vale? Esto básicamente es la ley de Moore, ¿vale? En los últimos años ha habido un crecimiento en el número de operaciones por segundo que podemos hacer, ¿vale? Y ahora ya nos estamos moviendo en lo que se conoce como la exascale, ¿vale? Ya el número de procesos que podemos hacer es brutal. Lo que ha pasado por el medio es que hemos pasado de una arquitectura de los ordenadores basada únicamente en CPUs, donde la programación de nuestros programas requería que teníamos que tener en cuenta pues que teníamos solamente una arquitectura de CPUs y podíamos lanzar los trabajos, digamos, los cálculos en paralelo a los distintos CPUs y distribuir el trabajo para poder aprovechar este escalado en el número de átomos, en el número de procesadores. ¿Vale? Y ahora mismo, en vez de CPUs, lo que tenemos son unas arquitecturas híbridas que combinan CPUs con GPUs, con TPUs, que son de tensores. Entonces, esto ya es mucho más complicado. Y lo que ha conducido es que las herramientas de los códigos de simulación, desarrollarlos, ya sea muy complicado hacerlo a nivel de un científico que está programando, porque se ha convertido realmente en la profesionalización de los códigos. Lo que hacen falta son ingenieros informáticos que metan mano para conocer todas estas arquitecturas, ¿vale? Entonces, más ordenadores significa que podemos hacer simulaciones de sistemas cada vez más grandes, ¿vale? Nos hemos ido de estudiar moleculitas pequeñas y materiales sencillos en celdas unidad pequeñitas y tal, a sistemas mucho más grandes, con mucho desorden, muchos átomos, texturas de diferentes ordenamientos de polarización o de momentos magnéticos, interacciones de unos materiales grandes como un clúster con una superficie, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, tenemos una aproximación muy potente que nos permite hacer cosas. Como tenemos cada vez ordenadores más grandes y los códigos son cada vez más eficientes, significa que queremos hacer cada vez más cosas, ¿vale? Y esto es un poco, se convierte en un poco desmadre, ¿vale? Entonces lo que decía es, necesitamos códigos que sean cada vez más eficientes para las nuevas arquitecturas, y lo que surgió en los últimos años es varias iniciativas a nivel de desarrollo de herramientas de simulación para adaptarse a estas nuevas plataformas, ¿vale? Entonces cada vez hay más nuevos códigos que hacen simulaciones más eficientes y es más complejo desarrollarlos, con lo cual dentro del ecosistema de herramientas de simulación, pues se han dado cuenta de que necesitas estar muy en contacto con los centros de supercomputación y muy en contacto con los desarrolladores del software. Y se pasó durante un tiempo a lo que llaman el codiseño, o sea, que se desarrollan nuevas arquitecturas de cálculo sabiendo qué tipo de cosas vas a necesitar calcular y desarrollando las herramientas en simbiosis unos con otros, ¿vale? Entonces, las arquitecturas de simulación, de computación y los códigos que van a utilizarlo tienen que saber el uno del otro. Entonces, esta iniciativa europea, el MAX, lo que intentaba es un centro de excelencia que combina varios de los códigos, digamos, punteros en cálculos de estructura electrónica, todos ellos desarrollados en Europa,
que se asocian con centros de supercomputación de la red europea de superordenadores. Aquí está el BCC, pero también hay centros en Italia, en Suiza, en Francia, etcétera, en Alemania. Se alinean también con desarrolladores de aplicaciones informáticas y de hardware, como ARM, para hacer mejoras en los códigos, para poder sacarle partido al exascale, ¿vale? De ahí viene el acrónimo, ¿vale? Con lo cual se consiguen códigos más eficientes que permiten hacer simulaciones más complejas, reduciendo las aproximaciones, o sea, mejorando las posibilidades que ofrecen los códigos a través de cambios en las aproximaciones y la optimización de los algoritmos, ¿vale? Y entre los códigos que hay aquí está Siesta, ¿vale? Que es un código, el nombre ya lo indica, es un código español, ¿vale? Que se desarrolló entre Madrid, Oviedo, de hecho, y ahora se está desarrollando en Barcelona, País Vasco, Dinamarca e Inglaterra, ¿vale? Es como es un proyecto que surgió en España, pero los desarrolladores que venían todos de Madrid se han ido por el mundo y entonces ahora hay desarrolladores un poco por todos lados, ¿vale? Es un código libre, todo el mundo puede acceder a él, descargárselo de la página web, compilarlo y utilizarlo como quiera. Luego puede hacer sus modificaciones y puede hacer sus propias versiones del código y hacer lo que quiera con él, ¿vale? Es un código multipurpose, o sea, tiene muchas funcionalidades. Está basado en DFT y una peculiaridad es que utiliza orbitales atómicos localizados, y la localización es lo que permite hacer cálculos muy eficientes numéricamente de sistemas muy grandes. Entonces fue el primero de los códigos que se conocen de escalado lineal, ¿vale? Y ahora os explicaré un poquito más lo del escalado lineal. Además, otra de las particularidades que tiene es que tiene incluido dentro una extensión que se llama Transiesta, que permite hacer transporte electrónico. Básicamente está basado en funciones de Green fuera del equilibrio que te permiten definir potenciales diferentes en diferentes regiones de tu material. Actualmente tiene más de 4.000 usuarios registrados y los papers que detallan cómo se desarrolló pues tienen montones de citas, ¿vale? Ok, entonces en la práctica, DFT, ¿en qué consiste? Pues, como os decía, necesitamos tener una descripción de la densidad electrónica y esto normalmente se hace definiendo una base de funciones para poder describir esa densidad. La densidad electrónica es una función espacial y necesitas poder escribirlo de alguna manera. Entonces, a los físicos normalmente nos gusta mucho utilizar ondas planas para describir sistemas cristalinos en estado sólido. Tienes sistemas cristalinos, entonces puedes aprovechar la periodicidad y el lenguaje habitual para nosotros es utilizar ondas planas. Pero puedes utilizar también un grid tridimensional en el espacio y hacer una discretización de tu espacio y trabajar con ese grid, ¿vale? Son formas equivalentes para nosotros. También se pueden utilizar funciones gaussianas o o funciones de Slater, exponenciales y tal. Y una alternativa, que es la que utiliza Siesta, es utilizar una base de orbitales atómicos que es estrictamente localizada. Entonces, una vez que se tiene esta descripción de las funciones de onda electrónica, lo que haces es un desarrollo de tus funciones de onda con sham. O sea, con sham, ¿sabéis lo que es? No. Vale, en DFT os he contado. DFT necesitas únicamente la densidad electrónica. La energía de tu sistema es un funcional de la densidad electrónica. Eso es lo que dice uno de los teoremas fundamentales de DFT. Y si sabes la densidad, resuelves todo tu problema. Lo que pasa es que de manera operativa, la forma de trabajar es trabajar con un hamiltoniano equivalente, que es el hamiltoniano de Kohn-Sham, de electrones no interactuantes, ¿vale?
pero la interacción la metes dentro de un término en tu hamiltoniano. Entonces, esas son las ecuaciones de Kohn-Sham. Y ese término en el hamiltoniano, que es lo que se llama el funcional de canje y correlación, es toda la porquería que hemos metido debajo de la alfombra, que os decía antes. En DFT hay aproximaciones y todas se meten debajo de la alfombra. Pues ese es el funcional de canje y correlación, que no se conoce de manera exacta, se conocen aproximaciones, y es lo que nos permite, hacer las simulaciones. Entonces, Kohn-Sham es una forma de construir unas funciones de onda de electrones independientes que interactúan a través de un funcional de canje y correlación, y estos electrones independientes nos permiten describir la densidad electrónica simplemente a través de la suma de las funciones de onda al cuadrado de todos los estados electrónicos que tenemos en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, a través de la resolución de esta ecuación de Schrödinger, obtenemos las funciones de onda. A través de las funciones de onda obtenemos la densidad electrónica, el cuadrado de la función de onda, y el funcional de canje, el hamiltoniano de Kohn-Sham, que incluye el funcional de canje y correlación del que os he hablado, es un funcional de la densidad, ¿vale? Con lo cual, la forma de hacer la simulación es básicamente uno empieza con un initial guess de las funciones de onda, resuelve este problema, obtiene la densidad, saca esto de aquí, vuelve a meter la densidad, o sea, una vez que uno tiene la densidad, puedes calcular el hamiltoniano, lo vuelves a meter aquí y haces una autoconsistencia para que la solución al final sea la que uno espera del estado fundamental. Vale, cuando uno resuelve esto, hay varios algoritmos para resolverlo. En general, el tamaño, esto uno lo puede escribir en una forma matricial, con unas funciones. O sea, la ecuación de autovalores, uno lo puede escribir como una ecuación de autovalores de un hamiltoniano que es una matriz y una función de onda que es un vector, ¿vale? Y resolver esa ecuación de autovalores básicamente es una diagonalización. Y la diagonalización escala con el cubo del tamaño de la matriz, ¿vale? Con lo cual, normalmente la resolución de esta ecuación es una función cúbica con el tamaño del sistema, con cuántos electrones o con cuántos orbitales tenemos en el sistema, ¿vale? Y esto es un poco lo que limita que uno no pueda irse a sistemas muy grandes, mucho tamaño. Entonces, SIESTA fue uno de los primeros métodos que explotaba la localización de las funciones de onda de la base, ¿vale? Esto es una expresión, la función de onda, uno lo puede escribir como una combinación lineal de orbitales atómicos, que es esto, y si estos orbitales son estrictamente localizados, se puede hacer una solución de este problema que escala linealmente con el tamaño de los átomos, ¿vale? Y esto es lo que permite que SIESTA pueda hacer simulaciones con miles de átomos, ¿vale? El threshold entre una diagonalización normal y otro tipo de métodos de simulación, como el linear scaling, está en torno a 100 átomos. O estaba, ahora no está tan claro de dónde está, ¿vale? Pero esto es una característica de SIESTA que le ha permitido hacer cálculos mucho más baratos que los que uno haría con ondas planas en sistemas mucho más grandes. Vale. Ok, ¿qué podemos hacer? Y ahora ya paso a cosas que he hecho durante mi vida. Básicamente yo lo que he hecho es desarrollo de nuevas metodologías, nuevas herramientas de software para hacer predicciones de materiales y para entender experimentos, ¿vale? Y algunas de las metodologías están listadas aquí, ¿vale? Con algunas de las posibles aplicaciones. En general, todo esto son cosas que yo he aplicado a propiedades electrónicas de materiales, al daño por radiación, a espintrónica y magnetismo, a inestabilidades de materiales cristalinos, y últimamente estoy haciendo cosas de propiedades térmicas y de conductividad iónica, ¿vale? Y esto lo puedes aplicar básicamente a cualquier tipo de material. Yo estoy especialmente interesado en entender qué pasa en las superficies o en las interfaces de materiales.
porque este es un nicho donde sí está especialmente ventajoso frente a otros códigos. Cuando uno hace ondas planas, normalmente lo que necesitas es algo que sea periódico. Y describir una superficie donde rompes la simetría, pues describir el vacío. En el vacío también tienes ondas planas y es mucho más caro, mucho más costoso computacionalmente. Entonces sí está ventajoso para ese tipo de sistemas. Y algunas de las aplicaciones de trabajos que he hecho en el pasado, arriba son cosas que ya están publicadas, algunas son históricas, como un estudio que hice en colaboración con unos experimentales cuando estaba en Cambridge, en el que ellos tenían unas manganitas, que son un tipo de óxido especial, que se utilizaba mucho en espintrónica porque tiene los electrones de conducción están totalmente polarizados, o sea, solamente tienes electrones de conducción con spin up, digamos, no tienes nada con el spin down. Y ellos lo que hicieron fue colocar nanotubos encima de la manganita y comprobar que puedes hacer inyección del spin dentro del nanotubo y transmitir el spin a través del sistema. Y lo que yo había hecho en aquel momento era simular un nanotubo encima de la superficie y ver cuál es la barrera de transferencia de los electrones de la manganita al nanotubo. Más recientemente, en colaboración con gente en el sincrotrón ALBA, lo que ellos habían hecho es estudiar, depositar encima de la superficie de oro una monocapa de cobalto. Encima crecían grafeno y encima del grafeno depositaban oro. Y de esta manera lo que hacían era fabricar lo que llamaban un antiferromagnético sintético, ¿vale? En función del espesor del grafeno que tengas, o de si no pones grafeno, básicamente lo que tienes es un acoplamiento antiferromagnético entre la capa de cobalto y la capa de hierro que colocas encima. Y con las simulaciones uno puede entender por qué se produce este efecto, ¿vale? Otra colaboración fue, otra de las cosas que hemos hecho con Siesta y con DFT es explicar ondas de modulación de carga en materiales bidimensionales, que es como, claro, los materiales bidimensionales sabéis que han estado de moda en los últimos 20 años, y entonces después del grafeno empezaron a hacer otros materiales. Y muchos de los dicalcogenuros, que ya se sabía que en bulk, en el cristal, tienen deformaciones de la red a temperaturas bajas, resulta que cuando en vez de bulk tienes una monocapa, las deformaciones de la red son diferentes. Y este es uno de los ejemplos, el diselenuro de niobio, y este grupo experimental en el País Vasco lo que hacían era crecerlo en una superficie y veían que existían un montón de fases que competían unas con otras. Y en la simulación se podían predecir cuáles eran las fases más estables e incluso identificar algunas que ellos no habían visto bien en el experimento. Entonces, esta relación entre las simulaciones como manera de interpretar lo que se ve en el experimento y además predecir, mirad con más cuidado aquí porque también hay algunos efectos que se os han pasado por alto, este es un ejemplo de lo que se puede pasar aquí. Y luego esta es otra colaboración que luego hablaré un poquito más, que son es un grafeno nanoporoso, y luego os cuento un poquito más. Otras de las cosas relacionadas con esto que os dije de las interfaces entre materiales, una de las cosas que estamos haciendo es estudiar fronteras de grano en silicio, ¿vale? En silicio nanocristalino. Tienes muchas de estas fronteras que son básicamente orientaciones diferentes de los cristales y ahí aparecen nuevos estados electrónicos y nuevos estados vibracionales. Y los estados electrónicos están dentro del gap del material y eso puede afectar a las propiedades del silicio para células solares, por ejemplo, pero también como propiedades térmicas, porque tienes scattering de los electrones y de los fonones y hay cosas que pasan ahí. Y otro ejemplo también muy reciente es heteroestructuras de óxidos. Esos también son perovskitas, de un aluminato de lantano y un titanato de estroncio, que tienen la estructura de la perovskita, y en la interfaz entre estos dos materiales se crea un gas bidimensional de electrones que a baja temperatura se vuelve superconductor. Y entonces con las simulaciones hemos visto que existen unos nuevos modos vibracionales en la interfaz que
que tienen un acoplo muy fuerte con los electrones. Y creemos que estos modos nuevos que no se conocían están relacionados con el origen de la superconductividad. Vale. Otro tipo de aplicaciones de los sistemas bidimensionales que está de moda y que nosotros hicimos hace unos años, este es un estudiante de doctorado que trabajó conmigo durante un tiempo, son los moiré, ¿vale? Tienes las capas de diferentes materiales bidimensionales y empiezas a hacer stackings de uno sobre otro. Cuando tienes el grafeno y lo rotas, pues te aparecen efectos exóticos como la superconductividad, lo que llaman el ángulo mágico. Cuando creces el grafeno encima del nitruro de boro, el nitruro de boro es un aislante, el grafeno es un aislante, pero las constantes de R son un poco diferentes y las propiedades o sea, eso siempre que las constantes de R sean diferentes te va a generar un moiré. Entonces, las propiedades electrónicas del material depende de cómo es la orientación, porque hay una relajación de las dos membranas. Y lo que estudió Rafael fue precisamente estudiar cómo se relajaban los átomos en estas estructuras de moiré. Y esto es posible porque dentro de Siesta hay, aparte de la solución esta de diagonalización que os decía, que escala como el n-cubo, hay otro tipo de algoritmos que son muy eficientes para tratar sistemas grandes. En particular está este PEXI, que es una técnica, es un algoritmo matemático desarrollado que permite hacer este tipo de simulaciones con decenas de miles de átomos. Vale. Las heteroestructuras híbridas, uno lo puede hacer por stacking vertical, pero también puedes hacer estructuras híbridas coplanares. Y hace unos años se habían puesto de moda hacer sistemas híbridos de grafeno con nitruro de boro, porque estructuralmente son muy parecidos y se consiguió sintetizar algunas de estas muestras, ¿vale? Y también se hacen muestras de dicalcogenuros con diferentes componentes, ¿vale? Y esto es una predicción que hice hace años, en el que básicamente lo que decía es que dependiendo de cómo sea la estructura del material y si el material es iónico y tiene un gap, puedes tener discontinuidades polares dentro del material que da lugar a la formación de nuevos estados electrónicos e incluso puedes dar lugar a la formación de canales metálicos dentro de un material que en principio es aislante. Y entonces hay una predicción sobre cómo predecir qué materiales y qué fronteras de granos van a dar metalicidad. Y, de hecho, hay experimentos en los que se ha visto esta metalicidad en fronteras de grano, por ejemplo, de dicalcogénuros. Y tienen propiedades exóticas parecidas a las de los óxidos que os decía antes. De hecho, esta catástrofe polar que explica esta formación del gas bidimensional en la interfase entre el aluminato de lantano y el titanato de estroncio que os comenté antes, se puede explicar en base a esta diferente polarización de los dos materiales. Los dos materiales son aislantes, pero en la interfase se puede formar un gas de electrones. Vale. Otras aplicaciones que creo que voy mal de tiempo y me estoy enrollando mucho, y esto creo que puede ser los interesantes, ¿vale? Lo que os había comentado de la colaboración con Aitor Mugarza en el ICN2, en el 2018 ellos lo que hicieron fue publicar un paper en Science en el que lo que hacían era lo que se llama el bottom-up surface synthesis de estructuras de grafeno, ¿vale? Lo que llaman el grafeno nanoporoso. Entonces, básicamente ellos tienen unos precursores moleculares que seleccionan con la magia de la química y los depositan sobre la superficie del oro. Y primero lo que pasa con estos precursores es que se polimerizan y forman cadenas. Y luego juegan con la temperatura y hacen sus maravillas. Y lo que consiguen es que estos polímeros formen los ribbons y luego los ribbons, un ribbon se acople al otro, ¿vale? Y por la estructura que tiene, con estas bahías, lo que consiguen es cadenas de ribbons de grafeno con huecos. Y esta es la estructura que tienen al final, ¿vale? Entonces tienen unas cadenitas de los ribbons con unos poros muy bien ordenados, con escalas de unas pocas micras, ¿vale?
Y esto pues como que fue un pelotazo en aquel año, ¿vale? Todo el mundo se volvió loco porque lo que tenías eran poros muy bien controlados y podías utilizarlo para hacer filtración de agua, sensores de gases, un montón de cosas. Vale. Pues después de aquello empezaron a jugar con otro tipo de moléculas. Y entonces, básicamente cuando empiezan a crecer sobre la superficie de oro, la superficie del oro está, la 111 tiene una reconstrucción y las cadenas se forman de manera más o menos ordenadas según esa reconstrucción. Y entonces pueden tener ribbons ordenaditos separados por algo y ahí dentro de ese espacio puedes colocar otra cosa. Y entonces ellos empezaron a colocar otras moléculas funcionalizadas con nitrógenos. Y entonces consiguieron hacer estas nuevas estructuras en donde tienes unos ribbons más brillantes y otros ribbons más oscuros, que básicamente son ribbons dopados con nitrógeno y ribbons sin dopar, ¿vale? Y hicieron la caracterización electrónica con el AFM y vieron picos ahí. Entonces nos pidieron ayuda para intentar entender el origen de estos picos. Entonces, en la simulación lo que vimos es que estructura de bandas. Si hablo de estructura de bandas, ¿sabéis lo que es? ¿Todos? No. Vale. En un sistema molecular tienes los niveles electrónicos, ¿vale? Que están separados y están claros. Cuando tienes un sistema periódico, los niveles electrónicos empiezan a interactuar unos con otros, se forman hibridizaciones de un sistema de un nivel electrónico con sus periodos, o sea, que se repite periódicamente, y eso forma lo que llamamos los físicos un diagrama de bandas, ¿vale? Entonces, en vez de tener una discretización de los niveles, lo que tienes es un continuo. Si te mueves a lo largo de la dirección de la periodicidad, ves una serie de dispersión en los niveles electrónicos. Y eso es lo que vemos en DFT. Entonces, los niveles electrónicos, digamos, los representamos en función de la periodicidad de nuestro cristal, y se ven que tienes unas bandas. Este sería la posición del nivel de Fermi. El sistema tiene un gap. El máximo de la banda de valencia, digamos, el HOMO sería este punto de aquí, ¿vale? Y el LUMO sería este punto de acá, ¿vale? Y entonces, si te mueves a lo largo de la dirección del ribbon, tienes mucha dispersión porque es un ribbon, ¿vale? Es un semiconductor a lo largo de esa dirección. Y si te mueves en la dirección transversal a los ribbons, entonces tienes muy poquita dispersión porque el acoplamiento de un ribbon con otro es diferente. Bueno, entonces, ¿qué significan estos diferentes colores? Los diferentes colores corresponden a una banda que está, un nivel electrónico que está fundamentalmente localizado en uno de los ribbons, ¿vale? El rojo, digamos, y este sería el tope de la banda de valencia. La banda de valencia inmediatamente inferior se parece mucho a la otra y corresponde a electrones que están localizados en el otro ribbon, ¿vale? Con lo cual lo que estamos consiguiendo es un shift. O sea, los dos ribbons son muy parecidos, simplemente tienes un shift de las posiciones de energía. Y eso es como si tuvieras una unión PN en semiconductores, pero con resolución de menos de 1 nanómetro, porque es la anchura del ribbon, ¿vale? Con lo cual tienes una alternancia de uniones PN dentro del material. Y otra forma de verlo es a través de la densidad de estados. Esto es una densidad proyectada de estados en uno de los ribbons. O sea, según me muevo transversalmente o sea, la cadena de los ribbons sería este eje, y según me muevo transversalmente a los ribbons, veo que hay unos estados más altos en energía y otros estados más bajos en energía, ¿vale? Esto está en escala logarítmica y básicamente esta escala me permite identificar que dentro del gap de uno de los ribbons hay algunos estados que tunelean desde el otro ribbon en la región del otro. Y esto es interesante porque es una unión PN y lo que sucede en realidad es que aquí se forma un dipolo, ¿vale? Entonces lo que tenemos es una cadena de dipolos que se repiten periódicamente en el material y eso a los físicos nos gusta mucho. Y bueno, y uno puede explicar cómo es la interacción de los electrones, o sea, el potencial
que ven los electrones debido a estos dipolos. Vale. Ok, voy fatal de tiempo, ¿verdad? ¿Sigo? Vale. Ok. Esto es, esto es otra... No, esto es muy nuevo y no lo voy a contar. Porque prefiero centrarme en... porque esto es útil. Vale. Voy muy mal de tiempo, sí. No, es que me he enrollado mucho al principio. Vale, la revolución del high throughput. Vale, uno puede hacer muchos cálculos. O sea, ya sabemos cómo se hacen los cálculos y se pueden hacer muchos estudios de muchas propiedades, pero lo que se puso realmente de moda hace 10 años es, vale, si ya sabes hacer los cálculos, darle a la manivela es como muy aburrido. Vamos a hacerlo de manera automática. Y entonces lo que se empezó la gente es hablar del diseño computacional de materiales. En vez de tener a un usuario lanzando un cálculo, lo que haces es, un usuario lanza 100.000 cálculos de 100.000 materiales cambiando la composición, la estructura cristalina, el dopaje, lo que sea. Y entonces esto permite hacer el diseño acelerado de materiales, ¿vale? Simplemente hacer un filtrado de qué tipo de, por ejemplo, dopajes o qué tipo de impurezas le puedo meter a mi material para cambiarle las propiedades. Y luego mides algo. Puedes obtener, no sé, el gap, o puedes obtener las propiedades vibracionales, o puedes obtener lo que sea, cualquier parámetro que quieras extraer, la magnetización, lo que sea, ¿vale? Con lo cual, es una forma de acelerar los cálculos. Problema que ha generado es, claro, todo el mundo se puso a hacer esto, empezar a gastar montones de horas y generar un montón de bases de datos. El volumen de bases de datos ha sido bestial, y básicamente cada grupo desarrollaba su propio proceso de hacer el workflow, o sea, las operaciones de hago este cálculo aquí, luego este output se lo paso a este otro, con este programa ahora voy a calcular otra propiedad y haces todo un proceso de una secuencia de simulaciones con diferentes herramientas. Cada grupo tiene su base de datos y hace lo que le parece, ¿vale? Entonces, el problema es que se han generado un montón de información de bases de datos y no se sabe qué es lo que hay debajo. No se sabe si los cálculos están bien o es una base de datos de basura o es algo útil, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este high throughput, porque uno pierde el control de lo que hay. Es una herramienta súper poderosa porque te permite automatizar un proceso laborioso, pero conviene ir con cuidado e intentar analizar qué es lo que está pasando por ahí. Pero como todo el mundo está haciendo este tipo de cosas, pues nosotros también. Entonces, algunas de las cosas en las cuales hemos desarrollado estos protocolos de cálculo, creemos que son cosas específicas en las que sí es especialmente ventajosa, porque permite hacer estudios que con otros códigos no se pueden hacer tan fácilmente. Uno de ellos tiene que ver con la conductividad iónica, que fue parte del trabajo de tesis de Arsalan Akhtar. Básicamente lo que necesitas es calcular energías de formación de defectos o de impurezas dentro de un material y la energía que le cuesta a ese defecto moverse dentro del material, ¿vale? Y eso tiene aplicaciones para baterías o lo que sea. Si es el mismo protocolo puede servir para ver absorción de moléculas sobre superficies, por ejemplo. ¿Cuál es la barrera de absorción o de reacciones químicas? ¿Vale? Entonces, él lo que hizo fue desarrollar un workflow para poder hacer todo esto, también para sistemas cargados. Vale. Para propiedades térmicas, también hay workflows que permiten utilizar Siesta para hacer cálculos de propiedades térmicas utilizando dinámica molecular. Esta metodología básicamente es uno tiene un sistema, termaliza el sistema a una temperatura determinada en una parte y una temperatura diferente en el otro, deja que evolucione y ves pues, cómo de rápido evoluciona y se termaliza el sistema. Y eso nos da una idea de la conductividad térmica. Y esto se puede hacer de una manera más o menos complicada, combinando diferentes códigos, y está un poco relacionado con el proyecto que os comentaba antes de estudiar las fronteras de grano en silicio. Pero también puedes utilizar otro tipo de herramientas
como este paquete desarrollado por otro postdoc que estuvo un año en el grupo, que básicamente utiliza información de fonones, términos anarmónicos, acoplo electrón-fonón, para poder hacer la dinámica acoplada de electrones y fonones para propiedades térmicas. Y finalmente, también uno puede estudiar propiedades magnéticas en materiales. Y esto es parte del trabajo de tesis de Amaro Sanz, que empezó centrándose en aleaciones de alta entropía, ¿vale? Entonces, las aleaciones de alta entropía, no sé si sabéis lo que es, pero básicamente es, en vez de tener una aleación que convencionalmente en una aleación uno tiene diferentes tipos de compuestos en el material, uno de ellos es mayoritario y los otros los introduce como impurezas en pequeñas proporciones, con lo cual el espacio de configuraciones es básicamente pequeño porque se limita a la fase mayoritaria con un poco de cosas de alrededor. En las aleaciones de alta entropía se definen en general como aleaciones en donde hay al menos 5 elementos con una proporción similar de unos y otros, con lo cual el espacio de configuración, en vez de ser algo reducido en torno a uno de ellos, pues es cualquier cosa aquí en medio, ¿vale? Y esto es como hay muchas posibles combinaciones. Con 5 elementos creo que se pueden hacer del orden de varios centenares de miles de aleaciones de alta entropía. Y ya si empiezas a explorar otro tipo de cosas, pues se puede complicar mucho más. Entonces esto es como un nicho muy apropiado, creemos, para este high throughput. Vale, y esto ya me lleva a muchos datos machine learning, y el experimento que quería enseñaros es: si le preguntas al chat GPT cuál es el futuro de la estructura electrónica, te va a responder que el machine learning, lo cual no es sorprendente, ¿no? Que le preguntas a una inteligencia artificial cuál es el futuro, te va a decir yo soy el futuro, olvídate del resto, ¿vale? Entonces, algunas de las tendencias del machine learning en estructura electrónica en realidad no nos sorprenden, porque ya sabíamos desde hace años que estaban ahí, que iban a llegar, y de hecho la gente ya ha identificado cuáles son algunos de los aspectos en los que el machine learning es interesante. Entonces, este es el flujo habitual que uno tiene para cálculos de FT, ¿vale? Estructura electrónica. Uno empieza con una configuración atómica, plantea las ecuaciones de Kohn-Sham. Con las ecuaciones de Kohn-Sham uno puede sacar la densidad electrónica, la densidad de spines, los niveles de energía, las funciones de onda, lo que uno quiera. Ese es el primer output de DFT, pero también puedes sacar las fuerzas y los estreses, con lo cual puedes hacer dinámica molecular. Ese es el segundo tipo de output de DFT. Y luego puedes sacar, a través de esto, si haces dinámica molecular, puedes hacer transiciones de fase entre materiales o lo que sea. Con lo cual hay un tercer nivel de output de DFT. Y en cada uno de estos, uno puede utilizar machine learning y técnicas de inteligencia artificial. La que posiblemente está más desarrollada es esta de aquí. Y hace unos años ya alguno dijo que esto básicamente ya hay potenciales de interacción entre átomos que se supone que son universales porque los han entrenado utilizando una de estas bases masivas que decíamos por ahí, y ya sabes cómo se van a interactuar los átomos en cualquier material, y ya no hace falta hacer DFT para hacer dinámica molecular. Puedes hacer las simulaciones de dinámica molecular directamente con estos potenciales. Esto hay que tomárselo como dirían los ingleses, con un poquito de sal, ¿vale? Y yo creo que lo voy a dejar aquí, porque luego ya empiezo a hablar de aplicaciones específicas del machine learning que estamos haciendo, y lo dejo para preguntas si queréis, porque si no me voy a seguir extendiendo infinito. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Miguel, por todo lo que nos has mostrado. La verdad que te has enrollado mucho, pero a mí al menos me he dado cuenta que te estabas enrollando cuando lo has dicho, no porque vale, por el camino eso es buena señal, lo hubieran notado. O sea que gracias por la charla. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Menos mal que te has traído a alguien con formación en física para que pueda preguntar, si no, en caso de necesidad, ¿no? Bueno, él es químico, ¿eh? Bueno, pero si lo has traído será porque estás... A ver, los químicos físicos de la sala. Los que están haciendo machine learning de la sala. Os ha pillado como muy ortogonal, ¿verdad? Porque... No, pero habrá muchas posibilidades, como, sí, como todo, ¿no?
Chicos, por favor, no me hagáis preguntar a mí que voy a hacer más. Gracias, Judy. Menos mal que hay físicos en la sala. Por compromiso. No, a ver, yo estuve trabajando un poquitirrinín, muy poco con siesta, pero claro, estaba ya como las condiciones muy bien dadas. Cuando te enfrentas a un nuevo material, voy a irme a lo más básico, ¿vale? Ya, una vez que ya tienes la caracterización, eso es qué potencial aplicas, porque claro, digo yo que tendrás que ya partir de cómo se van esas moléculas a interaccionar entre ellas y cambiará muchísimo si usas, por ejemplo, un Lennard-Jones muy básico, así te vas a potenciales o esa interacción mucho más complicada. Entonces, ¿cómo sabes de dónde partir? ¿O cómo afrontas un material completamente nuevo? O sea, cuando dices funcional, ¿te refieres al canje y correlación? ¿Perdón? Cuando hablas de funcional, ¿te refieres al de canje y correlación? O... Eso. Sí. A la hora que... Vale, ahí yo creo que básicamente por defecto, a ver, en los funcionales de canje y correlación hay como varios niveles de teoría. El más básico y también el más barato, digamos, es lo que llaman Local Density Approximation, que es el LDA, y es suponer que el canje y correlación depende únicamente del valor de la densidad en un punto. Y eso para elementos que están arriba en la tabla periódica suele ser suficiente, porque las funciones, o sea, la densidad electrónica en general pues se va a distribuir de manera suave y no vas a tener cosas complicadas. Si te empiezas a meter más abajo en la tabla periódica, sobre todo si empiezas a meter electrones DES, ahí ya tienes oscilaciones fuertes en la forma que tienen los orbitales, con lo cual vas a tener oscilaciones fuertes en la densidad. Y entonces la LDA empieza a fallar. Y el siguiente nivel es lo que llaman GGA, que es gradientes generalizados. Y es como, vale, si tienes metales de transición, haces GGA por defecto siempre. Entonces GGA el funcional de canje y correlación depende del valor de la densidad y del gradiente de la densidad. Pero luego puede pasar que GGA no funcione. Y entonces ya se te abre un universo de posibilidades, porque, digamos, esto ya es la parte de cocina. Necesitas saber qué es lo que quieres hacer. Si tienes un sistema que tiene correlaciones, pues entonces tienes que hacer algo, o sea, correlaciones electrónicas fuertes, necesitas hacer algo que vaya un poquito más allá de DFT. La aproximación más básica que hace la gente es meter un término de Hubbard para una corrección. Pero también hay otros funcionales que son un poquito más sofisticados, más elaborados, que te corrigen muchas de las deficiencias del GGA. Y ahí en general es prueba y error. Siempre es muy recomendable tener una validación con algún dato experimental que te sirva de filtro. Pero sí, esa es la parte menos agradable de DFT. No funcionan las cosas bien a la primera, pero es igual que en un laboratorio. No. Y luego, sé que en Cantabria está Altamira y ahora están con computación cuántica, se están empezando a meter. Aquí en Asturias, ¿qué supercomputadores tenéis? Aquí en Asturias no hay supercomputadores. No hay. No, esto es una lucha que estamos empezando ahora. Hay planes, parece ser, de instalar uno de los nodos de la red en Asturias, pero oficialmente no se sabe nada. No sé si habéis visto los periódicos últimamente, sale de vez en cuando noticias de esto de los centros de computación, pero no hay nada. En la universidad hay un clúster, pero no está muy claro qué va a pasar con ese clúster en el futuro. Lo que pasa es que en España hay una cosa que se llama la Red Española de Supercomputación, que se coordina desde el BSC, y Altamira es uno de los nodos, pero hay muchos nodos. Y en el CSIC hay un clúster en Madrid y luego tenemos acceso privilegiado a CESGA, que es el Centro de Supercomputación de Galicia. Y ahí, en principio, todos los investigadores del CSIC tienen derecho a tener cuenta y tener un acceso a eso. Pero sí, en Asturias estamos un poco mal. No tenemos estos recursos todavía. Y luego te hago más preguntas en privado. Vale.
Gracias. A ti. ¿Alguna otra por aquí? Bien, gracias, Vic. Funciona. No, esto es una tontería realmente. En esto que hablaste al final de como que el Machine Learning puede sustituir a todas estas simulaciones, eso es, o sea, esos modelos de Machine Learning están desarrollados, entiendo, a partir de datos de simulación o de DFT. Quiere decir que eso es porque ya existen los modelos de Machine Learning disponibles, pero siempre si quieres hacer el modelo necesitas previamente los datos de simulación. Sí, normalmente el Machine Learning tienes que hacer el learning a partir de datos. Entonces, lo que está pasando es que se están entrenando a cálculos previos de DFT. Entonces, hay de DFT o de otros métodos, ¿vale? Esta parte donde pongo the end of ab initio molecular dynamics, normalmente lo que hace la gente es haces cálculos de DFT en un sistema variando las posiciones atómicas, haciendo simulaciones básicamente de dinámica molecular a partir de DFT a diferentes temperaturas para para explorar todo el landscape. Landscape se traduce ¿cómo se traduce landscape? El paisaje de configuraciones, ¿vale? Para irte fuera del mínimo y explorar todo lo que pasa alrededor. Cuanto más extrañas sean las configuraciones, mejor, porque más cosas va a aprender el modelo. Entonces, una vez que tienes, no sé, un par de cientos o miles de cálculos para ese sistema, entonces entrenas tu modelo y sacas las interacciones entre los átomos que tendrías en ese sistema. Entonces, claro, la mayoría de las bases de datos están hechas para sistemas manejables para la mayoría de los códigos de DFT. Y no funcionan tan bien cuando tienes intercaras entre materiales, por ejemplo. Ahí las bases de datos no existen. Incluso las fronteras de grano de silicio que decía. El silicio es el material más estudiado de la historia de la humanidad y hay un mogollón de cálculos hechos para el silicio. Hay varios potenciales de interacciones entre los átomos de silicio, pero fallan miserablemente cuando estudias una superficie o cuando estudias una frontera de grano, porque los potenciales Machine Learning no están entrenados para esas configuraciones. Y es bastante sorprendente, porque en principio silicio amorfo sí que está bien descrito, silicio cristalino está bien descrito, pero cuando empiezas a hacer cositas un poquito más, pues fallan. A pesar de que los llaman modelos universales. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el hype de la comunidad del high throughput y del machine learning, porque el machine learning depende de qué es lo que has calculado y mucho de lo que has calculado a lo mejor no está tan bien. Dicho eso, es súper interesante si se hacen las cosas bien. Entonces, todo esto viene muy bien la moda, que es todo el mundo quiere hacer esto, porque vas abriendo camino y luego puedes hacer las cosas con cuidado. Entonces, aparte de esto de los potenciales atómicos, aquí no está puesto, pero en las ecuaciones de Kohn-Sham, como os decía, está el funcional de canje y correlación. El funcional de canje y correlación normalmente se estudia, o sea, se parametriza a partir de cálculos de Quantum Monte Carlo para sistemas pequeñitos, ¿vale? Porque son los que se pueden tratar con el Quantum Monte Carlo. Y entonces se generan unas nuevas formas funcionales que están limitadas por la creatividad del teórico de turno que ha pensado qué forma funcional debe tener el funcional de canje y correlación. Pero se pueden y se están utilizando ahora métodos de inteligencia artificial para, a partir de esos datos, extraer un modelo de una red neuronal que te diga cómo van a ser las correlaciones, el canje y correlación de DFT, por ejemplo. Entonces ya no depende de una forma funcional, sino depende de una red neuronal que te dice cómo van a ser las interacciones entre electrones. Y eso es como una nueva aplicación del Machine Learning que parte de cosas muy bien hechas con mucha precisión que te permitirán ir más allá. Si tienes esos funcionales, puedes generar nuevas bases de datos
más eficientes para tus cálculos y fiarte de lo que está pasando, sin basurilla debajo de la alfombra. Y luego hay otro nicho que tiene que ver con esto de esta flechita de aquí, ¿vale? Que es que el Machine Learning, o sea, no es que te permita saltar aquí, es que te va a acelerar esta parte de aquí. Y eso también es interesante. Tú puedes utilizarlo para acelerar parte de los procesos internos de tu simulación y luego hacer el refinado de tus cosas. Entonces, lo que se conoce como el Learning on the Fly, lo puedes meter directamente dentro de la simulación. O sea, aunque realmente no sea al final de las simulaciones, sí que te va a acelerar cosas y te va a permitir mejorar los resultados de tus simulaciones. Y esos modelos iniciales que dices de Machine Learning están validados también con los mismos datos. Bueno, cuando uno hace el aprendizaje, normalmente dejas parte de tus datos fuera. O sea, no hay validación experimental. Pero están validados al mismo nivel de teoría. Sí. O sea, divide, train, test y hace. Eso es. Y otra cosa, de esto último que has dicho, de estas, que entiendo, que no sé si lo entendí muy bien, estas redes neuronales, eso realmente podría ser como funciones más físicas o más... O sea, es eso, ¿no? Es como que con la propia red hace un cálculo. En vez de hacer una función de una variable que tienes controlado, y ahí es lo que metes, confías en que lo que te va a dar va a estar bien. ¿Y eso sí es consistente? O sea, sí... Yo creo que sí. Sí. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Uy, qué bien. Bueno, más que preguntas, por la parte que no terminaste de comentar. Por la parte que no termino de comentar, que es las aplicaciones que se pueden dar, y en el tema de la temática, que hay bastantes grupos aquí sobre aplicaciones electroquímicas en diferentes dispositivos, baterías, supercondensadores o pilas de combustible, etcétera. Hombre, yo sí que veo que la parte, por ejemplo, de la parte iónica que comentabas, que seguramente tiene aplicación, también el diseño de materiales para optimizar, pero bueno, ¿qué hay o qué se podría hacer en esas interacciones que muchas veces son iónicas entre un electrodo, un material en el electrodo, electrolito y demás? Eso, mira, no he llegado a esa parte. Pero sí, o sea, la parte de baterías y de la conductividad, eso, los protocolos de workflow de cálculo están establecidos y lo que pasa es que todavía no nos hemos lanzado a hacer los centenares de cálculos de diferentes materiales para hacer la optimización, ¿vale? Eso en parte no lo hemos hecho porque no hemos tenido la motivación práctica de que alguien nos diga, mira, tenemos este material y necesitamos saber qué dopaje, qué tipo de dopaje podemos meter para mejorar la conductividad iónica. Eso tenemos indicaciones basados en algunos cálculos que hicimos en óxidos. Tenemos indicaciones de que puedes hacer un co-doping, o sea, introduces unas impurezas que son las que te van a dar la conductividad, pero introduces otras que te van a dar electrones que te pueden cargar el estado de carga. Porque lo que vimos es que y es una cosa que en la literatura yo no he visto nada reportado al respecto. La barrera de difusión de una impureza depende de el estado de carga que tenga esa impureza. Muchas veces lo que pasa es que tú metes en óxidos tienes las vacantes de oxígeno, que son las que siempre te dan la guerra. La vacante de oxígeno en un óxido normalmente te da un nivel electrónico que está en el gap de tu óxido, cerquita del nivel de Fermi, de la banda de conducción. Y normalmente está desocupado, pero lo puedes ocupar. Y lo que hemos visto es que dependiendo de si está ocupado o desocupado, que eso al final depende de dónde tienes el nivel de Fermi, porque tienes otras impurezas en tu material, la barrera de difusión, o sea, la energía la energy barrier para la difusión de tu vacante cambia muchísimo, pero muchísimo, mucho. Y eso a efectos de la movilidad, claro, la movilidad depende exponencialmente de la barrera. Con lo cual, jugar con el co-doping de tu óxido
Si lo que quieres es mirar la migración de las vacancias, va a tener un efecto brutal. Y haciendo un screening de la literatura hemos visto que en general lo que pasa es que las mejores baterías, los mejores óxidos conductores, los solid oxide fuel cells, curiosamente están dopados como uno debe de doparlos. Entonces, no sé si eso ha sido un ensayo de error o es que la gente se ha dado cuenta de que esto que nosotros hemos visto y nos ha llamado la atención, en el fondo está ahí. Entonces, a mí me gustaría entrar en contacto con gente que haga cosas de baterías para ver qué tipo de otros materiales vale la pena estudiar. Vale. Catálisis. Esto no lo he contado porque no he llegado, pero en la tesis de Paul Febrer lo que hizo fue un modelo de red neuronal para acelerar la predicción de la materia y densidad, que es una cosa interna de DFT. Básicamente lo que consigues es acelerar el cálculo autoconsistente del DFT. Y la idea que teníamos en aquel momento era acelerar cálculos de electroquímica, que es el proyecto estrella que está llevando ahora Pablo Ordejón, que es el director del ICN2 y era el líder del grupo de Barcelona, ¿vale? Entonces, la idea que tienen es que tú puedes combinar siesta, en particular el módulo de transiesta para hacer transporte electrónico, simplemente para definir una estructura que es similar a la que uno tendría en catálisis, en electroquímica, jugando con la posición del nivel de Fermi, básicamente poniendo un bias entre dos electrodos y ver cómo ese bias afecta a las propiedades catalíticas de la interface. Y eso lo hace con una técnica de multiescala que se llama QMMM. QM es una parte del material, lo describes a nivel cuántico, Quantum Mechanics, DFT básicamente, y otra parte la describes con potenciales empíricos o potenciales Machine Learning. Con lo cual puedes hacer simulaciones de sistemas más grandes, porque esto te cuesta muy poco, porque básicamente tienes potenciales empíricos. Y la parte donde pasa la química a la acción la estás describiendo a nivel DFT, con lo cual puedes describir las reacciones químicas. Y eso lo puedes hacer en función del potencial electroquímica que le pongas en el material, porque puedes jugar con el bias. Entonces es como una cosa que es súper potente, que se está empezando a aplicar y a desarrollar. Ellos lo están utilizando mucho para efectos, en proyectos de corrosión, para ver qué tipo de moléculas pueden colocar en la superficie de algunos materiales para que no haya corrosión. Pero las aplicaciones de esto son infinitas. Y ya está. Esto es uno de los ejemplos que creo que para lo que hacéis aquí puede ser interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Comentarios no, preguntas solo. ¿No? Pues nada, Miguel, muchísimas gracias y esperamos que los grupos de electroquímica sean capaces de llamar tu atención y empezar a establecer colaboraciones para estas cosas. Muchas gracias. Yo encantado. Muchas gracias.